Buenos días, soy Luisa Valentina Mora Pérez y hoy les leeré mi texto argumentativo sobre la violencia obstétrica en Colombia. En Colombia, muy pocas personas reconocen la violencia que se origina en el mismo sistema de salud porque consideran el personal médico como los agentes que reparan el daño y no lo consienten. Asimismo, no se reconoce la violencia dentro del ámbito obstétrico como una forma de violencia de género y de derechos humanos, ya que es silenciada por la ignorancia de la sociedad colombiana. Por esto, es importante preguntarnos cómo el desconocimiento de la violencia obstétrica como una forma de violencia de género y violación de derechos humanos permite que siga ocurriendo. A partir de allí, planteo que en Colombia el desconocimiento de la relación entre violencia sexual y de los derechos humanos con la violencia obstétrica perpetúa esta práctica en sus diferentes modalidades, simbólica, institucional y física, y verbal y psicológica, por no ser conocida como una forma de violencia. Por esta razón, en este texto se abordará el concepto de violencia dentro del ámbito de la violencia obstétrica para mayor facilidad en la comprensión del tema. Luego, cada una de las modalidades de la violencia obstétrica y al final una conclusión clara y pertinente sobre todo lo mencionado en el texto. Antes de empezar, es pertinente aclarar que la violencia obstétrica se considera cualquier tipo de acción que suprima o minimice los derechos de las mujeres, así como cualquier procedimiento médico que sea realizado sin la necesidad, el consentimiento y el conocimiento de la paciente durante todo el proceso de un embarazo y parto. Retomando lo anterior, en primer lugar, se propone que la violencia simbólica obstétrica contribuye en gran medida a la interiorización y naturalización de la relación de dependencia y subordinación de las mujeres dentro del sistema de atención en salud, porque al sentirse culpables justifican, excusan e incluso agradecen la dominancia y violencia que recae sobre ellas. Tal es el caso de Michelle Sadler, quien en su tesis Así me nacieron a mi hija, aportes antropológicos para el análisis de la atención biomédica del parto hospitalario del 2003, nos dice que, según los testimonios de las mujeres, el castigo más frecuente es no ser atendidas o no ser correctamente atendidas por quejarse mucho. Además, algunas mujeres sí reconocen el maltrato por parte del personal de atención, pero lo justifican y lo ven como natural. Consideran que se han comportado mal, se han salido de sus casillas o han perdido el control. Por otro lado, en una entrevista realizada por la autora Viviana Bayana en el 2015 y publicada en el artículo Es rico hacerlos pero no tenerlos, análisis de la violencia obstétrica durante la atención del parto en Colombia del 2018, María contó que le dolía mucho. No la atendían porque el doctor de la anestesia estaba durmiendo, pero ella llegó a su límite y decía, estaba como intensa y llamaba a las enfermeras todo el tiempo, por eso era que no me trataban tan bien. En este punto se entiende que las mismas mujeres obstruyen el reconocimiento de la violencia obstétrica como forma de violencia sexual y derechos humanos porque es tan frecuente que la consideran parte del proceso de atención al que deben someterse. En segundo lugar, la violencia institucional y física como la repetición de protocolos médicamente no justificados y aprobados por la mujer, el trato forzoso para consentir intervenciones médicas por medio del abuso del poder médico y la realización de maniobras bruscas y dolorosas realizadas sin alguna medida de mitigación de dolor, propaga la práctica de la violencia obstétrica por el desconocimiento de las mujeres hacia la supresión de sus deseos y decisiones por parte del personal médico a la hora del parto. Para ejemplificar tal consideración tenemos el testimonio de Virginia en el 2015. Abro cita. En el curso me dijeron que me comprara un cojín de esos que es como un flotador, con un hueco en el centro. Cuando otra señora les preguntó para qué era, le contestaron que para la herida de la episiotomía. Me acuerdo que después de que la enfermera explicó para qué se hacía, otra señora dijo que a ella, cuando le preguntara al médico, le iba a decir que a ella no se lo hiciera, que ella no quería. Pero la vieja le contestó, mamita, eso no se pregunta. El médico le dice, le voy a cortar y la corta. Él no le va a preguntar si usted quiere o no, solamente le informa o no, simplemente lo hace y ya. Cierro cita. Posteriormente, en uno de sus procedimientos médicos, Virginia estaba muy tensa por el dolor que estaba sintiendo gracias al maltrato del médico que la estaba tratando. Ella le dijo, que usted me está haciendo daño, a lo que el médico respondió con más fuerza violenta. Por esto, Virginia terminó callada y llorando. Así, en estos dos testimonios se puede evidenciar que diferentes procedimientos médicos obstétricos violan el derecho a la intimidad por intromisión, autonomía o causan un visible daño físico que, al ser expresado, es castigado. Esto ignora la violencia que ello representa y, por consiguiente, perpetúa la práctica de la violencia obstétrica. No obstante, la realización de prácticas violentas como la episiotomía mediolateral, decididas por el personal médico sin dar conocimiento o pedir autorización a sus pacientes, son una estrategia de emergencia porque previenen o ayudan a solucionar graves problemas al momento del parto, siempre y cuando sean necesarias a beneficio de la madre y el bebé. De hecho, Angélica Álvarez, Juana Tuesta, Cristian González y Jordan Londoño citan a Sandra Bergendal
en su artículo Ventajas y desventajas de los procedimientos obstétricos del 2020, quien afirma que, abro cita, la episiotomía es uno de los procedimientos más comunes en la obstetricia. Se usa para evitar desgarros vaginales espontáneos, disminuir la mortalidad y morbilidad del recién nacido. Además, se ha argumentado que una incisión quirúrgica controlada es generalmente más fácil de reparar, cierro cita. Asimismo, Irene Mármol, en su artículo de tesis de grado Parto eutóxico simple, episiotomía, ventajas y desventajas en pacientes de 18 a 25 años del 2016, menciona que algunas de las ventajas de la episiotomía son: minimiza el trauma del piso pélvico y la posibilidad de presentar desgarros perineales graves, aumenta la luz del canal de parto, disminuye el tiempo del periodo expulsivo y evita el sufrimiento fetal. Sin embargo, a pesar de los beneficios de la episiotomía, se seguirá considerando violenta esta y demás prácticas relacionadas si el personal médico no da a conocer su realización y obtiene el consentimiento de la paciente. En tercer lugar, la conceptualización de las mujeres dentro de las instituciones como obstáculos para la atención del parto por parte del personal de la salud facilita la práctica de la violencia obstétrica desde una perspectiva psicológica y verbal, porque la gestante, sus miedos, dudas, sensaciones y opiniones son invisibilizadas y suprimidas violentamente, en tanto se percibe que obstruyen la labor del personal médico en el cumplimiento de los protocolos de atención por medio de regaños, burlas e insultos. Según Sattler, lo que la mujer conozca y exprese con base en sus experiencias corporales no representa ningún grado de autoridad en dicho contexto. Se convierte en un problema para el personal de atención como algo que debe ser suprimido y manejado. Esta supresión de las experiencias de las mujeres se simboliza en la figura de la mujer como contaminante de las condiciones normales. Entonces, las condiciones normales son aquellas en las que la mujer no interviene en el curso de los eventos. Por ejemplo, en un testimonio, Rosa nos cuenta que, abro cita, yo me porté bien, no me quejé nada. Es que yo no quería que me trataran como otra señora que estaba allí, que se quejaba mucho de dolor y gritaba mucho. Si viera cómo la trataban, eso le decían: cállese vieja tal por cual, ya nos tiene mamados con esa gritadera. Eso sí, quien la manda, no haberse puesto en esas. Si quiere que le demos algo, entonces cállese. Incluso un médico le dijo: ¿acaso me llamó a pedirme ayuda cuando estaba haciendo el muchachito? Entonces, como yo ya había visto eso, cuando me empezó a doler mucho, pues me aguanté todo lo que podía para que me trataran bien. ¿Sí me entiende? Cierro cita. En el testimonio de Rosa y la afirmación de Sattler se evidencia cómo el personal médico ignora el hecho de que las mujeres necesitan moverse, hablar, gritar, etcétera, mientras dan a luz para producir oxitocina y dilatar más fácil. En otras palabras, el personal médico ignora los deseos y necesidades de las mujeres, por lo que las imposibilita de sus derechos y va en contra de un parto humanizado, lo que genera violencia. Para concluir, la continuidad de la práctica de la violencia obstétrica es propiciada por la exclusión, existencia, aceptación y no reconocimiento de la misma como forma de violencia sexual y de derechos humanos por medio de la justificación de la violencia, maltrato físico y verbal y supresión de derechos, deseos y decisiones de la mujer en el proceso del embarazo y parto. En este sentido, es necesario tomar medidas concretas como el reconocimiento de todos los tipos de violencia obstétrica en la formación del personal médico con el fin de diseñar estrategias de enseñanza, prevención y sanación. Además, aportar a la construcción de un marco jurídico que castigue este tipo de violencia como en otros países. Todo lo anterior en pro de mitigar la violencia obstétrica y reiterar el carácter irreducible y totalmente vigente de los derechos de las mujeres y la obligación de protegerlos y garantizarlos en toda circunstancia, sin subordinarlos ni limitarlos para, de este modo, no vaciarlos de contenido. Gracias.